leyendo y meditando en permanecer firmes, ¿sí? En permanecer firmes. ¿Se acuerdan que habíamos leído el pasaje de Filipenses capítulo 4 cuando el apóstol Pablo le dice que tienen que, así como están firmes, que tienen que permanecer en esa firmeza? Y hoy quiero con ustedes compartir un pasaje. Los invito a buscar en el libro de Lucas. Si no, yo se los voy a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 8. ¿Sí? En el capítulo 3, el evangelista nos cuenta lo que hacía Juan el Bautista en el desierto. Nos cuenta cómo él predicaba, cómo él hablaba con las muchedumbres, cómo él hablaba con los que iban, se acercaban, como los recaudadores de impuestos, como los soldados, como las autoridades. Y lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas, el evangelista en este capítulo 3, seguramente nosotros lo vemos como un hecho, pero no fue un solo día que sucedió esto, ¿sí? El evangelista tal vez cuenta lo que sucedió uno de los días más destacados o relata lo que sucedía en general, pero no fue un solo día la prédica de Juan el Bautista de lo que sucedió, que bautizaba y que predicaba en el desierto, sino que era alguien que predicaba con un mensaje especial. Era una prédica diferente de la prédica o del mensaje que tenían en ese momento los religiosos. Era una prédica más directa, era una prédica más enérgica, era una prédica tal vez más inflexible, ¿sí? Por algo el Señor Jesús le dice que no había hombre más grande que Juan el Bautista, ¿no es cierto? Es como que un poco lo exalta o le da ese calificativo. ¿Sí? Tal vez el mensaje de Juan el Bautista estaba centrado, ¿sí?, en el versículo 8 del capítulo 3. Y dice Lucas 3, 8: pórtense de tal modo que sea claramente, que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. El mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento. Amén. Era un mensaje donde se tenía que evidenciar exteriormente lo que había ocurrido en el interior. Hay un teólogo alemán, Bonhoeffer, él habla mucho de la gracia barata, ¿no es cierto? O del mensaje de la creencia fácil, o del mensaje donde no hay un compromiso. Y dice que todo lo contrario, dice Bonhoeffer, este teólogo alemán, dice, ese no es el mensaje del Señor. El mensaje del Señor que Él vino a traer y que leemos en los Evangelios es un mensaje de compromiso y que tuvo un costo que lo pagó el Señor Jesucristo. Y que eso nos da la dicha de disfrutar de la gracia, pero no fue una gracia barata, sino que tuvo un precio que lo pagó el Señor Jesucristo. Y tal vez lo que está predicando Juan el Bautista es justamente un mensaje diferente al que decían en ese momento los religiosos. Un mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Un mensaje donde podemos empezar a pensar qué era, ¿no es cierto? Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿qué entendemos por arrepentimiento? El arrepentimiento, tal vez la definición más sencilla es alejarse o separarse del pecado, ¿sí? Arrepentimiento tal vez es darse cuenta de que estamos en pecado y que tenemos que dejar eso, tenemos que apartarnos de ese pecado para alcanzar la gracia de Dios. Arrepentimiento es cambio, como decimos siempre, cambio de forma de pensar y que me lleva a cambiar una forma de vivir, y me lleva a pensar diferente en lo que estoy haciendo, que a Dios no le agrada, y a entonces cambiar mi forma de vivir y empezar a vivir diferente, apartándome de eso. Muchas veces cuando vamos a los evangelios encontramos arrepentimiento y fe, ¿no es cierto? Como dos palabritas que muchas veces están juntas, ¿sí? Sin embargo,
van juntas y están dentro del proceso que podemos decir la conversión, ¿no es cierto? Porque cuando nos convertimos al Señor, ¿qué queremos decir? Queremos decir justamente que nos hemos arrepentido, hemos cambiado nuestra forma de ver que estábamos en pecado y renunciamos a eso y cambiamos y empezamos a tener fe. Es decir, empezamos a dirigir nuestros ojos en el Señor y a confiar y a creer en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero fíjense que acá Juan, en el mensaje que él estaba dando, decía que tenemos que portarnos de tal modo que se vea claramente que se han vuelto a Dios. En otras versiones habla de que se vea claramente que hay arrepentimiento. ¿Sí? Y esto me hace pensar que el arrepentimiento es algo que se tiene que ver. Es decir, cuando alguien te viene y te pide perdón y vos decís, sí, está bien, y decís, bueno, pero no lo hagas más. Y después ves que lo hace de vuelta y lo hace de vuelta, vos que decís, no, este no se arrepintió. No cambió la forma de pensar. ¿Sí? No se dio cuenta que me hizo daño, no se dio cuenta que me hizo mal. Y un poco Juan lo que está diciendo es esto, está diciendo a esa gran multitud que lo estaba rodeando, que tenía que evidenciar en su vida que había un arrepentimiento. Ahora, cuando nosotros vamos a las cartas especialmente, ¿sí?, nos damos cuenta que el arrepentimiento no es algo que ocurrió en un momento. Por ejemplo, Juan en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, es decir, Juan está escribiendo a cristianos, ¿sí?, y le dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad de Dios en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿A quién está hablando? A los cristianos. Es decir, está diciendo que como cristianos podemos o caer, o podemos darnos cuenta que hay algo que estamos haciendo que a Dios no le agrada, o un pensamiento que a Dios no le agrada, y debemos arrepentirnos, y Dios, que es justo, nos perdona nuestros pecados. Es decir, que el arrepentimiento no es algo que ocurre solamente en un momento cuando Jesús, o mejor dicho, el Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida, sino en el cristiano es un proceso diario. Este mismo concepto lo tenemos en Romanos capítulo 6, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de que ya no somos más esclavos del pecado, sino tenemos que ser o someternos voluntariamente a la esclavitud a Cristo Jesús y debemos someternos a Él. ¿Sí? Ahí también habla de que podemos a veces, ¿sí?, volver a la esclavitud del pecado voluntariamente. También lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, que no tenemos que volver a la esclavitud del pecado. Y a veces podemos volver, ¿sí?, a algún hábito viejo o a algo y darnos cuenta. Entonces ahí nos arrepentimos. Y yo cuando pensaba esto, decía y comparaba lo de Juan con las enseñanzas del apóstol Pablo, o Hebreos capítulo 3, cuando habla de que no debemos volver a la incredulidad como el pueblo de Israel. Digo, ¿estamos los cristianos viviendo en este proceso de arrepentimiento continuo? ¿Estamos los cristianos evidenciando con nuestra vida que realmente un día nos arrepentimos y que hay un proceso de arrepentimiento continuo? Fíjense en que el centro del mensaje de Juan es ese. Pórtense de tal modo que se vea claramente, dice la versión que se habla hoy, es decir, que tiene que ser una evidencia clara de que realmente nos hemos vuelto a Dios, de que realmente nos hemos arrepentido. Ahora, ¿por qué? Porque yo puedo estar convencido del mensaje y no convertido, que es muy diferente. Puedo estar convencido, es decir, lo entiendo, lo acepto, me agrada, pero realmente no hay una conversión, no hay un arrepentimiento, no está mi fe puesta en el Señor Jesucristo. Puedo haber tenido un buen remordimiento, es
Es decir, puede haberme dado cuenta de que lo que estaba haciendo no era bueno y tuve un remordimiento, algo interior, pero no llegó a un genuino arrepentimiento. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si hay un genuino arrepentimiento? ¿Cómo me doy cuenta si hay un verdadero arrepentimiento? Ahí volvemos al pasaje de Lucas capítulo 3, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunos versículos de Lucas capítulo 3 para poder ver el verdadero arrepentimiento que Dios es el que quiere en nuestras vidas. Para poder evaluar nuestras vidas, no evaluar al otro, ¿sí? El apóstol Pablo dice que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros mismos, es decir, evaluarnos nosotros, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo en ese arrepentimiento continuo? Si hay un verdadero arrepentimiento en cada uno de nosotros. Fíjense que empieza el versículo 2 y el versículo 3 nos ubican, sí, en tiempo y en espacio, porque nos habla de que estaba gobernando los sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¿sí? ¿Quién era Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, y dónde estaba? Pero el versículo 4, en el mensaje dice: esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto, todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado, los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos desparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios envía. Isaías ya lo estaba dando esta imagen. ¿Esta imagen de qué? De que alguien iba a proclamar en el desierto, que era Juan el Bautista. ¿Qué iba a hacer Juan el Bautista? Iba a predicar ¿para qué? Para que todos los que tenían todos los que lo escuchen puedan abrazar el camino recto. Para que todo valle sea rellenado, ¿sí? Para que todo sea nivelado. Nos está dando un ejemplo de que el verdadero arrepentimiento hace una reflexión de el pecado o el pecado personal o la situación. Es decir, ¿por qué? Porque todo lo que era imperfecto iba a ser hecho perfecto. Todo pecado, toda imperfección iba a ser sacada, ¿sí? Todo orgullo iba a ser humillado. Todo lo perverso, lo torcido, lo engañoso, lo imperfecto, lo peligroso iba a ser confesado, iba a ser arrepentido, iba a ser perdonado. Es decir, nos está mostrando que el verdadero arrepentimiento nos hace reflexionar sobre realmente que estamos en pecado, que hay un pecado personal. Y el arrepentimiento nos lleva a eso, a darnos cuenta que estamos en pecado. Y a darnos cuenta que estamos en pecado y que tenemos que arreglar eso, porque como dice, el mundo va a ver la salvación que Dios enviará. Es decir, cuando hay verdadero arrepentimiento en nosotros nos damos cuenta que estamos mal. Como decíamos hoy, que somos un gusano, que somos pecadores, que no podemos. Pero fíjense que sigue el versículo 7 y dice: cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía, y fíjense que no era nada suave lo que decía: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? ¿Sí? Él tenía bien claro que había un juicio que se acercaba, había un castigo que se acercaba. Y en ese mensaje de arrepentimiento él lo estaba dando. Quiere decir que cuando nos arrepentimos somos también conscientes y tenemos que reconocer que hay un juicio de Dios hacia el pecado, que hay una ira divina de Dios hacia el pecado, ¿sí? Y a veces esto no se quiere decir, a veces esto lo suavizamos, ¿no es cierto? Pero el pecado
tiene un castigo. A veces creemos que solamente el pecado trae una consecuencia acá, en la tierra. Es decir, una relación rota, un problema de enfermedad por ahí en mi cuerpo, o un conflicto. Pero no, el pecado tiene una consecuencia eterna. ¿Sí? El pecado tiene un alcance eterno, que es que el pecado va a ser castigado por Dios. ¿Sí? Muchas veces, si ustedes se fijan en los evangelios, habla de, y también en las cartas, de la ira venidera. Y cuando hay verdadero arrepentimiento somos conscientes que hay una ira venidera, de la cual, si le pedimos perdón a Dios, Él no nos castiga. ¿Por qué? Porque Cristo ya llevó el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes y también anunciarlo a los demás, anunciarlo a las otras personas, de que hay una ira venidera, una ira divina que va a caer sobre el pecado. Ahora, si seguimos leyendo un poquitito más, fíjense que es más, habla porque dice en el versículo 9, el hacha que ya está lista para cortar los árboles de raíz, todo árbol que no da fruto, se corta y se echa al fuego. Es decir, que en el mensaje de arrepentimiento de Juan había un anuncio sobre la ira y sobre el castigo de Dios. Y sobre el castigo de Dios que era inminente sobre aquel que no lleve, ¿qué cosa? Que no lleve fruto. Porque el fruto estaba evidenciando realmente si había o no había arrepentimiento en ese día de Jehová. ¿Sí? Y tenemos que ser conscientes de ese y anunciar también ese mensaje de que la ira del Señor está. Seguimos un poquitito más. Fíjense en el versículo 10. En el versículo 10 en adelante tenemos que Juan entra en un diálogo con aquellas multitudes que están ahí presentes. En primer lugar, tal vez con la multitud en general. Le dice, entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene. El que tiene comida, compártala con el que no la tiene. Tiene que haber un cambio. Ellos habían escuchado el mensaje y decían, bueno, ahora ¿qué podemos hacer para evidenciar realmente que hay un arrepentimiento? Tenían que cambiar la conducta, tenían que cambiar las actitudes. Versículo 12, se acercan también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntan a Juan, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó, no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no ha hecho, y confórmense con su sueldo. Evidentemente estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y Juan le dice, bueno, vuelvo al versículo 8. Compórtense de tal forma que se vea claramente que se han vuelto a Dios. Si ellos se habían vuelto sinceramente a Dios, tenían que cambiar. Tanto la multitud, tanto los religiosos, tanto los soldados, cada uno de ellos tenían que transformarse. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, hay transformación en nuestras vidas. No podemos seguir igual. Y si hay un continuo arrepentimiento en nosotros, tiene que haber una continua transformación en nuestras vidas. No podemos ser los mismos hoy que fuimos el año pasado o el anterior. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir transformándonos, tenemos que ir madurando, tenemos que ir evidenciando los cambios que hay en nuestro interior. El apóstol Pablo, y lo tenemos ahí en Hechos capítulo 26, versículo 20, da testimonio y dice, anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles,
¿Qué les anunció? Que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que el mensaje del apóstol Pablo era un mensaje de arrepentimiento, de conversión, ¿sí? Es decir, de volver a mirar y poner nuestra fe en el Señor y de hacer obras dignas de arrepentimiento. Porque tenían que evidenciar, no solamente se tenían que arrepentir, tenían que evidenciar. Yo digo, ¿evidenciamos nosotros que el Señor está en nuestra vida? ¿Evidenciamos esas decisiones y esa madurez que tenemos que ir teniendo en la vida cristiana? Porque esas evidencias, esos frutos de arrepentimiento, es el testimonio a los demás de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vuelvo al símbolo de acá que da Juan del árbol, ¿no es cierto? Este árbol que tal vez simboliza la vida de esas personas o de las nuestras, esperemos que no, pero que realmente no evidenciamos por nuestros frutos porque realmente no pasó nada en nuestro interior. Hubo o un remordimiento, o un buen deseo, o una emoción. Pero el fruto es el que tiene que evidenciar qué es lo que pasa en nuestro interior. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto a Dios. ¿Cómo nos ven aquellos que están con nosotros en la semana? En nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en nuestra casa, el cliente. ¿Ve algo diferente en nosotros? ¿Va viendo cosas diferentes en nosotros? Mira, yo me anoté algunas cositas que me gustaría rápidamente leértelas como algunos puntos, ¿sí? Porque realmente si hay arrepentimiento genuino, cuando pecamos al pecado, lo llamamos pecado. No le damos la vuelta, no buscamos excusas. Si nos equivocamos y es pecado, tenemos que decirle pecado y confesarlo ante el Señor. Cuando realmente hay arrepentimiento genuino en nosotros, ¿sí? Ponemos también nuestra voluntad o nuestro entusiasmo en enmendar o en restaurar lo que se rompió, lo que trajo como consecuencia nuestro pecado o nuestra acción. No tratamos de aminorarlo o disminuir eso, ¿sí? Como que no pasó nada. Si realmente hay verdadero arrepentimiento, ¿sí? No nos enojamos o nos resentimos por las consecuencias que hubo, sino que al revés tiene que haber un dolor en nosotros genuino para tratar de reparar o de rendir cuentas o inclusive dejar que si alguien nos exhortó, reconocer y acatarlo y no que nos enojamos encima. Esas son por ahí algunas cositas prácticas que van a demostrar si realmente hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Porque a veces nos pasa que hablamos con alguien, ¿vieron? Y reacciona de una manera y decimos, no, es como que excusamos. Y si realmente hay arrepentimiento, el arrepentimiento es reconocer y mostrar. Por eso quiero dejarte este versículo central en este momento, el versículo 8. Pórtense de tal modo que se pueda ver claramente que se han vuelto al Señor. ¿Realmente estamos portándonos de esa manera? Nuestro vocabulario, nuestras respuestas, nuestras reacciones. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias
por tu palabra, gracias porque ella nos exhorta una vez más a aportarnos de forma que los demás puedan ver que realmente tu Espíritu Santo vive en nuestras vidas. Padre, que realmente los demás puedan ver aquello que nos rodean, que realmente en nosotros hay un arrepentimiento genuino, verdadero. Padre, ayúdanos para que realmente tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas y cotidianamente podamos vivir en un proceso de arrepentimiento continuo, donde continuamente podamos estar examinando nuestras vidas, viendo lo que a vos te agrada y también sacando de nuestras vidas aquellas cosas que son pecado y que vos no querés que estemos haciendo. Señor, pedimos que nos ayudes, pedimos tu asistencia, Señor, y también te pedimos que nos acompañes ahora al retirarnos de este lugar, que tu cuidado y tu protección y tu palabra pueda seguir permaneciendo en nuestros corazones. Y todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.